Bien. Dice, un motor de combustión interna de 4 cilindros de 60 HP eh, impulsa una máquina de fabricación de ladrillos, de acuerdo con un programa de 2 turnos por día. La transmisión se compone de 2 poleas de 26 pulgadas, espaciadas aproximadamente 12 pies. O sea, tenemos que D1 es 26 y D2 también es 26. O sea, no hay una... O sea, claro, por la relación de transmisión que es D1 sobre D2, tenemos que es 1. Espaciada aproximadamente 12 pies, o sea, C es 12 pies. Aproximadamente. Con una velocidad de polea de 400 RPM, o sea, N1 400 RPM. Selecciona una configuración de bandas en B. Bueno, primero tenemos que ver... espera un momento. Ya, tenemos esto, que primero seleccionar, ver para qué es esta correa. Dice que es para un motor de combustión interna que impulsa una máquina de fabricación de ladrillos de acuerdo a un programa de 2 turnos por día. ¿No es cierto? Esta es la tabla que a usted le aparece en las clases. Dice, dice, para motores normales o sea, de torque normal o de alto torque. Yo seleccioné el mismo que era torque normal porque una máquina de fabricación de ladrillos, coloqué un motor de combustión interna y coloqué torque normal. Dice, un programa de 2 turnos por día. ¿Cuántos son 2 turnos por día? 16 horas, mínimo. Mínimo. Por lo tanto, dice 16 a 24 horas diarias. Claro, también, sí. Sí, dice múltiple cilindros internal combustion. Sí, claro. Eso también es un argumento para seleccionar el factor de servicio. Sí, tienes razón. Bueno, como dice 2 turnos por día, claro, obviamente si tienen dudas, le preguntan al profe, no hay problema. Pero claro, como dice su compañero, igual aquí mismo muy explícito dice que es un cilindro múltiple de combustión interna y trabaja 2 turnos al día, por lo tanto va de 16 a 24 horas, por lo tanto tiene un factor de servicio de 1,5. KS 1,5. Tabla. Esa es la primera tabla que van a ocupar. Tenemos que HD se denomina como el factor de servicio por nuestra potencia nominal. Recordar que la potencia nominal 60 HP. Y tenemos que 1,5 por 60, 90 HP. Esto C es aproximadamente 144 pulgadas, simplemente es transformar de 12 por 12, 144. Y tenemos que obtener, si revisan un poco las fórmulas, nosotros primero necesitamos el largo de la correa. Eso es esto crucial para seleccionar una correa. ¿Por qué? Porque las correas se
se seleccionan por largo. Esto es la circunferencia pulgadas. Entonces, es una A, una B, una C, una D y una E, según el largo. Entonces, primero necesitamos obtener el largo. Después podemos revisar qué letra nos corresponde, dependiendo otro gráfico que podemos ver. Pero primero es obtener el largo para tener una noción de qué correa nos puede servir. Y para obtener el largo, podemos hacerlo a través de B. Si no eh, esto si no revisan, B es igual a 4L menos 6,28 de grande más de chica. Esa es una forma de obtener L a través de B. Podemos despejar L de esta ecuación. Pero ¿cómo obtenemos B? Bueno, esto podemos obtenerlo de la ecuación de arriba. Tenemos de grande y tenemos de chica, que son iguales. En este ejercicio, si se dan cuenta, D es igual a de chica, porque de 1 es 26 pulgadas y de 2 26 pulgadas. Por lo tanto, esto va a ser 0. Así que podemos despejar B de esta ecuación. Si despejan B de esa ecuación, les va a dar que es 1152 pulgadas. Voy a anotar aquí la ecuación: 144 es igual a B más menos B cuadrado menos 32, 26 menos 26 al cuadrado sobre 16. Podemos despejar B y nos da que B es 1152. Y de eso sabemos que B es 4L menos 6,28 de 1 más de 2. De esto despejamos L, ya que de 1 lo sabemos, de 2 lo sabemos y B lo sabemos. Y L les va a dar 369,64 pulgadas. Pero este largo que les da a partir de esta ecuación, cuando se trata de correas en B, le vas a dar la longitud de paso. La longitud de paso. ¿Qué es la longitud de paso? La longitud de paso es el largo del diseño de la correa más un largo que es un factor. Le voy a llamar LF. No me acuerdo muy bien cómo se denomina, pero le voy a denominar LF ahora. Y ese factor, ese sale de otra tabla. Dice: dimensiones de conversión de la longitud. Este valor se suma a la circunferencia interior para obtener la longitud de paso en pulgadas. Dice, según A, B, C, D o E, depende, hay que sumar. Dice, este valor se suma a la circunferencia interior para obtener la longitud de paso en pulgadas. Por lo tanto, la longitud de circunferencia interior más LF va a dar la longitud de paso, que es 369,64. Esto tentativamente nosotros vamos a seleccionar una de las correas C. Ahora no tengo el gráfico
esperen, esto no sé si lo puedo buscar ahora, pero lo voy a buscar ahora. Espérenme un momento. Ya, aquí está. Aquí tenemos que tentativamente, como son 90 HP y 400 RPM, aquí podría ser entre una D y una C. Si ven, está casi dentro del D, eh, pero si vemos, o sea, claro, por su factor de servicio, eh, puede ser entre una C y una D, porque igual el factor de servicio multiplicó a los 60 HP, que este sería 400 RPM y 60 HP, por el factor de servicio quedó en 90 HP, o sea, se pasaría a una D, pero una C igual podría ser, igual se podría probar dependiendo de las fuerzas que más adelante den. Em, yo voy a probar, a ver, debido a esto, yo podría probar con una D360, porque si no, si no me equivoco, el largo dio 369. Se podría probar con una D360. Camilo, ¿pero ese largo cuál es? ¿Es el LP o es el L nomás al que hay que sumarle el LF? Eso, ahí tengo la duda. Este es Igual. el largo, o sea, el largo que sale en la tabla esta es el circunferencia. Y este de largo LC se le suma LF, y LC más LF es el largo que nosotros calculamos, que necesitamos. Ya. Y ese valor se podría, te da, se supone el mismo L con cualquiera de las dos fórmulas que se use, Claro, ¿o no? Ah, sí, ya. cuando hablamos de correas en B. Eh, Podríamos seleccionar una D360 porque si no me equivoco, aquí dio 369, necesitamos un poquito menos para que quede más apretada y no suelta, porque claro, si utilizamos una 390 nos va a quedar muy suelta. 360 nos va a quedar un poquito apretada, pero si las fuerzas los permiten, no hay ningún problema. O podríamos utilizar una C360 y no una 390 porque, claro, de nuevo quedaría suelta. Entonces yo lo calculé con una C360. Si ustedes pueden calcular una D360 igual estaría bien, pero yo lo calculé con una C360. Con una C360 nosotros tenemos un LF de 2,9, por lo tanto nuestra longitud de circunferencia es 369,64 menos, porque el LC pasa restando al LP, 2,9, y nuestro LC sería 366,74. Así que, claro, aproximadamente son los 360 de la correa en C. Y cuando seleccionamos una correa, tenemos que volver a recalcular. Volver a recalcular, a ver si nosotros tenemos
la transmisión de potencia necesaria que nosotros estamos logrando con esta correa que seleccionamos. Este primer paso es para simplemente seleccionar la correa y después tenemos que recalcular de nuevo para ver la potencia que transmitimos para verificar que nuestros datos estén correctos. Entonces, C360. C360 tenemos que la longitud de paso es la longitud de circunferencia más la longitud F, que es la longitud de factor. Nuestra nueva longitud de circunferencia es 360 y nuestra longitud de factor es 2,9, o sea, nos da que nuestra longitud de paso es 362,9 simplemente. Nuestro B lo calculamos con esta fórmula. Recordar que esto es la longitud de paso, no es la longitud de circunferencia ni la longitud de factor, es la longitud de paso. Y calculamos B con esa fórmula. Tenemos 1125,04 pulgadas. Calculamos la distancia entre centros con esta fórmula de acá, que es esta cuadrática. Y nuestra nueva distancia entre centros es 140,63 pulgadas. Si bien es un poco menor, a la distancia entre centros anterior, que era 144. Esto no es tanta diferencia, por lo tanto no va a haber tanta pérdida de transmisión. Si hubiésemos seleccionado una polea, o sea, una correa 390, necesitaríamos más distancia entre centros y perderíamos transmisión. Sin embargo, esta correa corresponde a una distancia entre centros de 140 y la que tenemos es de 144, por lo tanto, no vamos a tener tanta pérdida de transmisión. Eso igual hay que verlo, hay que justificarlo, pero como es un valor muy cercano, eso es lo que vamos a calcular, cuánta potencia en verdad vamos a transmitir con esta correa. Sabemos que de 1 de 2 es igual a I y es igual a 1. Y los ángulos, si se fijan, los ángulos es D menos D y son iguales, por lo tanto seno de menos 1 de 0 es 0. Entonces nos queda que ambos ángulos, el de chica respecto a la de grande y de grande respecto a la de chica, es pi. Lo voy a anotar aquí que alfa 1 es hoy se me olvidó cómo se llama esta letra. Filo. Es pi y 2 es pi. Lo mismo, 180 grados. Tenemos la velocidad de la correa. La velocidad de la correa, si no se han olvidado, es pi por d chica por n sobre 12, para que nos quede en pi en minuto. Esto en pulgadas y esto en RPM. Tenemos que D1 es 26 pulgadas y N1 son 400 RPM. Por lo tanto, la velocidad a la que va a girar, o sea, claro, que va a girar esta correa, que se va a trasladar, son 2722 pies minutos. Entonces, a esta velocidad nosotros tenemos que hacer una relación con respecto a con la potencia de transmisión. ¿Y cómo la hacemos?
con este. Esta tabla está en el Chigli y no sé si está en las presentaciones, pero está en el Chigli. Con respecto a la Una velocidad, pregunta, ¿sí? con lo último que habéis puesto, lo de unos ángulos, ¿lo puedes volver a explicar, porfa? Que como que me perdí un poco ahí. Claro, mira la fórmula. La fórmula es pi menos más 2, si vemos un ángulo o el otro, 2 seno a la menos 1 de menos d 2c, ¿no es cierto? Pero d Ya, y d chica, d grande y d chica son iguales, porque el ejercicio dice que ambos son 26 pulgadas. Por lo tanto, esto se hace 0 y queda pi. Si lo quieres ver gráficamente, ya, es caché, una ya caché. polea, es una polea así, y es otra polea así, y queda el mismo ángulo, pi, 180. Dale, te cacho. Claro. Y para los dos. Eh, ya, siguiendo, tenemos que relacionar la velocidad de la correa con eh, esto, eh, esto shape pitch diámetro. O sea, eh, esperen, dejen revisar un poco mi apunte. Eh, claro, estos son las velocidades a las que corre la correa y estos son las potencias que transmite. Las potencias en HP. Y esto es el diámetro de la polea recomendado. O sea, sobre. Claro, por ejemplo, 7 pulgadas o más. Y esto es la velocidad de la correa y tenemos que buscarla según la potencia transmitida. Por ejemplo, nosotros tenemos que una polea de 26 pulgadas. O sea, primero tenemos claro, una correa de sección C. Tenemos una polea de 26 pulgadas, por lo tanto tenemos que ver 12 pulgadas o más. Este es de la polea. Eh, claro, este es de la polea. Tenemos que ver de 12 pulgadas o más porque nuestra polea que nos dicen es de 26 pulgadas. ¿Y cuánta velocidad nos había dado? 2722,7 pies minutos. Y tenemos 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Entonces, nuestra potencia transmitida va a estar entre el valor que nos dé entre 2000 y 3000, o sea, entre 7,15 y 9,46 HP. No, pero nuestra tabla está como fraccionada, o sea, no tenemos ni 3000 ni 2000, tenemos 2722, como habíamos calculado. Por tanto, ¿qué hay que hacer ahí para ubicar cuál es nuestra potencia transmitida? Interpolar. Interpolar. Eh, podemos hacer la interpolación. eh, Aquí la voy a anotar que la potencia transmitida por tabla menos la anterior, que es 7,15, sobre nuestra velocidad menos la velocidad anterior, que son 2000 RP, o sea, 2000 pies minuto, es igual a la potencia por tabla siguiente menos la potencia por tabla anterior, la velocidad por tabla siguiente, que es 3000 pies minuto, menos la velocidad por tabla anterior, que son 2000 pies minuto. Esta es una interpolación. Para obtener
la potencia por tabla que nosotros estamos transmitiendo a esta velocidad. Entonces, con esta interpolación podemos tener, claro, como dije, la potencia por tabla que estamos transmitiendo a la velocidad de 2722,15, y eso nos da que es 8,82 HP. Si verifican está bien porque está entre 715 y 946, el 8,82. Por lo tanto, interpolamos bien estos valores para obtener nuestra potencia transmitida por tabla. Y la potencia transmitida final por correa, por la correa de C360, recordar que nosotros seleccionamos C360, es la potencia transmitida por tabla por el factor K1 y el factor K2. ¿De dónde sacamos esos factores? Bueno, de otras tablas. Esta es la tabla del factor K1, que es el factor de corrección por el ángulo de contacto, creo que se llama Cθ. Y el factor de corrección por el largo de la correa, que es Cb. Esto es sencillo. Tenemos que para pi 180 recordar que los ángulos 1 y 2 nos había dado pi. Entonces para el ángulo de 180 grados el K1 es 1. Esta es la columna para correa en B, y esta es para correas planas. Para correa en B, que es nuestro caso, C0, o sea, Cθ es igual a 1. Es K1. Y el Cb, que es el K2, dice, recordar que nosotros habíamos seleccionado una C360, dice correas C para 330 o más, 1,2. Entonces nos queda 1,2. Esta tabla, si bien es sencilla, no tienen que hacer mucho ojo. Entonces tenemos que HTAB es 8,82, K1 nos había dado 1 y K2 nos había dado 1,2. Nos queda que la transmisión HA final es 10,58 HP. ¿Cuánto necesitamos transmitir? 90 HP, porque tenemos la nominal por el factor de servicio 90 HP. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Usando más correas. ¿Y cómo podemos obtener el número de correas? El HD, que es el KS por el H nominal, sobre el HA. Sobre el HA. Esto es lo que queremos transmitir de potencia en total, y esto es lo que transmite por correa. Está anotado en el formulario. Está por aquí. Aquí está. Número de correas HD sobre HA. Entonces finalmente tenemos que HD es 90 HP y HA es 10,58, y este nos da 8,5. Pero no podemos tener 8,5 correas y aproximamos. Obviamente si tenemos 8,2 no podemos colocar 8 porque nos va a faltar.
Entonces tenemos que aproximar hacia arriba. Entonces tenemos finalmente que n es igual a 9. Se necesitan 9 correas C360. Esa, finalmente. Si quieren pueden hacer el cálculo con la D. La D360 igual puede ser. Camilo, disculpa, creo que eran 90 HP, no, digo 60 HP, no 90. No, pues, es que es el HD, que es el factor de servicio por el H nominal. El Ah, H ya. nominal Ah, son 60 HP, pero nos vamos por nuestras condiciones de servicio, que son un motor de cilindro múltiple de combustión interna y lo vamos a usar 16 horas al día. Entonces, en realidad, vamos a quedar cortos si lo calculamos a los 60 HP, por lo tanto lo tenemos que multiplicar por el factor de servicio, que es 1,5, entonces nos da 90 HP. Ese es el que se tiene que utilizar para ya, vale. calcular el número de correas. Ya. Camilo, una pregunta. Ahí ¿cuál fue como el argumento para elegir correa C, D o E? ¿Me puedes repetir eso, por favor? Sí. O se puede elegir cualquiera para la prueba, así. O siempre tienes como que ir acercándote hacia la, por así decirlo. Ahí ven el gráfico, ¿no? Sí. Este es como el gráfico que se tiene para estimar si es A, B, C o D. Por ejemplo, teníamos que era 60, o sea, con el factor de servicio nos había quedado 90 HP. Abajo está. Y nuestra RPM habían sido 400 RPM, por lo tanto, si usted sigue la línea de 400 RPM, hasta 90 HP nos queda en la sección de correas D. Pero yo le seleccioné una correa en C porque igual puede ser, ya que nosotros en nuestra potencia inicial eran 60 HP y con la N de 400 RPM nos había quedado en el cuadrante o en la sección de las correas en C. Entonces entre una C y una D podía ser. Ambas están bien. Pero este sería como el gráfico para seleccionar una correa, cuál letra es la correa. Por ejemplo, si son 4000 RPM y 2 HP, va a quedar obviamente en este cuadrante que es el A, pero si son 400 HP y 150 RPM, queda en el cuadrante o sección de las correas D y allí tendrías que seleccionar una correa D. Estos son el gráfico para guiarte. ¿Cuál letra? Vale. ¿Alguna otra consulta? Estos son un gráfico, 2, 3, 4, 5, más el gráfico de las letras 6. Entonces, tienen que... Ah, y también hay otro tipo de correas B que son estas. Son las 3B, 3BX, 5BX, 5B, 8B. Esas son otra clasificación de bandas B. Así que igual de repente salen en la prueba una correa en B de esta naturaleza. O en la tarea. Así que ojo con las tablas de estas correas también. Se me va a cortar la reunión de nuevo, así que lo mismo. Lo voy a programar otra y colocar la siguiente para terminar con el ejercicio de cables, que es bien cortito, así que nos quedan 15 minutos, bien cortito, no se preocupen. Ya voy a finalizar la reunión.